Resumen del libro de Números, en hebreo Bamidbar, que significa en el desierto. Capítulo 1. Dios ordena a Moisés que realice un censo de los hombres aptos para el servicio militar, que tienen al menos 20 años de edad. Se les pide que cuenten solo a aquellos que están en condiciones de pelear en el ejército, y que no sean levitas. El censo revela que había un total de 603.550 hombres aptos para el servicio militar entre las tribus de Israel. Además de los hombres, el censo no incluye a las mujeres, los niños o los levitas, ya que estos últimos tienen deberes específicos relacionados con el servicio en el tabernáculo. Capítulo 2. Dios ordena que las tribus de Israel acampen alrededor del tabernáculo, con el campamento de Leví y el tabernáculo mismo, en el centro. Al este del tabernáculo, en la parte delantera, están las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur del tabernáculo, están las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Al oeste del tabernáculo, en la parte posterior, están las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte del tabernáculo están las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Cada tribu debe acampar bajo su estandarte distintivo, que representa su linaje ancestral. Y cuando el tabernáculo deba ser desmontado para continuar su viaje, las tribus deben seguir un orden específico. Capítulo 3. Se designan los deberes y responsabilidades de los levitas, en relación con el cuidado del tabernáculo, y se especifica el censo de los levitas. Dios instruye a Moisés a contar a los levitas varones de un mes arriba. Su conteo incluye a las familias levitas de Coat, Gersón y Merari. El propósito de este censo es determinar la cantidad de levitas disponibles para el servicio sagrado. Todos los varones de un mes arriba eran 22.000. Capítulo 4. Se establecen las tareas específicas de los levitas en cuanto al transporte y la protección de los utensilios y el mobiliario sagrado del tabernáculo. Los descendientes de Coat. Se les asigna la responsabilidad de transportar los objetos más sagrados, como el arca del pacto, la mesa de la presencia, el candelabro y los altares. Los descendientes de Gersón tienen la tarea de transportar las cortinas del tabernáculo, los tapices, las tiendas y las cuerdas que los sostienen. Los descendientes de Merari son responsables de transportar las estructuras más pesadas del tabernáculo, como las vigas, las columnas, las bases y los utensilios relacionados. Además, se enfatiza que solo los sacerdotes, descendientes de Aarón, pueden entrar en el lugar santísimo y tocar los objetos más sagrados. Si un levita no autorizado se acerca a estos objetos, será condenado a muerte. Capítulo 5. Se establecen leyes relacionadas con la pureza y la justicia en la comunidad israelita. Se tratan temas como el alejamiento de los leprosos y de aquellos que están impuros debido a la emisión de flujo corporal. Además, se presenta el procedimiento del agua amarga para determinar la fidelidad de una esposa acusada de adulterio. Capítulo 6. Se establecen las leyes relacionadas con los nazareos, aquellos que se consagran voluntariamente al Señor, por un periodo de tiempo determinado. Se detallan las restricciones y requisitos especiales para los nazareos, como abstenerse del vino y no cortarse el cabello. También se mencionan las bendiciones sacerdotales, conocidas como la bendición aarónica. Capítulo 7. Los líderes de las tribus israelitas presentan ofrendas y contribuciones al tabernáculo en días sucesivos. Ofrece carros, bueyes y otros objetos valiosos durante un período de 12 días. Capítulo 8. Dios instruye a Moisés acerca de la iluminación de los candelabros en el tabernáculo. También instruye a Moisés sobre la purificación y consagración de los levitas para su servicio en el tabernáculo. Se realiza un ritual de purificación y los levitas comienzan a trabajar en el tabernáculo, asistiendo a los sacerdotes y realizando tareas relacionadas con el servicio sagrado. Capítulo 9. Se instruye a los israelitas sobre la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Se establece que aquellos que están impuros o no pueden celebrar en la fecha designada, tienen la oportunidad de hacerlo un mes después. Además, se describe la guía de nube y fuego que Dios proporciona al pueblo de Israel durante sus viajes en el desierto. Capítulo 10. Se dan instrucciones para la fabricación de 2 trompetas de plata, utilizadas para convocar a la asamblea y para señalar los movimientos del campamento de Israel. Se explica cómo y cuándo se deben tocar las trompetas. Luego, se describe el orden de marcha del campamento cuando se levanta el tabernáculo,
y se registra el viaje del pueblo hacia el desierto de Parán. Capítulo 11. El pueblo de Israel comienza a quejarse por la falta de variedad en su dieta, y anhela los alimentos que tenían en Egipto. Moisés se siente abrumado, y Dios le concede ayuda, al elegir a 70 ancianos para compartir la carga de liderazgo. Dios envía codornices al campamento, y también envía una plaga, que afecta a aquellos que se habían entregado al deseo de carne con exceso y glotonería. Capítulo 12. Aarón y Miriam se rebelan contra Moisés, cuestionando su autoridad debido a su matrimonio con una mujer cusita. Dios defiende a Moisés, y castiga a Miriam con lepra, aunque después la sana a petición de Moisés. El pueblo de Israel espera a Miriam fuera del campamento hasta que ella se recupera de su lepra, y se les permite seguir adelante en su viaje hacia la tierra prometida. Este capítulo destaca la importancia de la obediencia y el respeto hacia el liderazgo establecido por Dios. También muestra las consecuencias de la rebelión y la importancia de la intercesión y el perdón. Capítulo 13. Moisés envía a 12 espías, uno de cada tribu, para explorar la tierra de Canaán. Los espías recorren la tierra durante 40 días y regresan al campamento llevando consigo frutos de la tierra, como muestra de su riqueza. Al presentar su informe, 10 de los espías expresan temor y desaliento, debido a la presencia de ciudades fortificadas y gigantes en la tierra. Solo Caleb y Josué muestran confianza en que Dios les dará la victoria. Capítulo 14. El pueblo de Israel se rebela y muestra incredulidad. Lamentan haber salido de Egipto y expresan el deseo de elegir un líder que los guíe de vuelta a Egipto. Como resultado de su rebelión y falta de fe, Dios declara que la generación actual no entrará en la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. La multitud habla de apedrear a Moisés y a Aarón. Moisés intercede ante Dios. Dios escucha a Moisés y decide no destruir completamente al pueblo, pero establece que vagarán por el desierto, durante 40 años, uno por cada día que los espías exploraron la tierra, hasta que la generación desobediente haya muerto. Solo los hijos de esa generación heredarán la tierra prometida. Dios envía una plaga que acaba con los 10 espías que habían hablado mal de la tierra. Al enterarse de su sentencia, algunos israelitas se arrepienten y deciden intentar tomar la tierra de Canaán por su cuenta, a pesar de la advertencia de Moisés de que no será exitoso sin el respaldo de Dios. Sin embargo, son derrotados por los amorreos y cananeos que habitaban en la región. Capítulo 15. Dios establece varias leyes y regulaciones para el pueblo de Israel. Se detallan las ofrendas y sacrificios que deben ser presentados, así como las leyes sobre el cumplimiento de votos y la observancia del sábado. Se establecen las ofrendas de grano, libaciones, sacrificios animales y los diezmos que deben ser entregados al Señor. Se detallan las regulaciones sobre el cumplimiento de votos y la importancia de honrarlos. Además, se establece la ley sobre el sábado y la pena de muerte por violarla. Dios enfatiza la igualdad de trato para los israelitas y los extranjeros que viven entre ellos, y establece que las mismas leyes se aplican a todos por igual. También se da una ley para recordar los mandamientos de Dios con flecos en los bordes de las prendas de vestir. Capítulo 16. Coré, Datán, Abiram y otros líderes se rebelan contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Moisés les propone una prueba: que cada uno tome su incensario con fuego y ofrecer incienso delante del Señor. Sin embargo, Dios interviene y castiga a los rebeldes. La tierra se abre y los traga a ellos y a sus hogares, mientras que el resto del pueblo es advertido de alejarse para no ser afectado. Además, Dios manda una plaga sobre el pueblo debido a su queja y rebelión. Moisés y Aarón interceden por el pueblo, y Aarón toma su incensario y ofrece incienso para detener la plaga. Esto demuestra que Aarón ha sido elegido por Dios como el sumo sacerdote. Capítulo 17. Dios establece una prueba para confirmar la autoridad sacerdotal de Aarón. Cada líder de tribu debe dejar su vara en el tabernáculo, y la vara de Aarón florece y produce almendras, demostrando su elección divina. Capítulo 18. Se establecen las responsabilidades sacerdotales, y se les asigna a los levitas la tarea de cuidar el tabernáculo. Se especifica la porción de las ofrendas y los diezmos que deben recibir los levitas. Además, se establece que los levitas no pueden poseer tierras, ya que su herencia es el servicio al Señor. Se les ordena que ofrezcan las primicias de todo lo que reciben al Señor como una ofrenda. Capítulo 19. Se describe la ley de la purificación mediante el agua de la vaca roja.
Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre el proceso para obtener una vaca roja sin mancha, que debe ser sacrificada y quemada fuera del campamento. La ceniza de la vaca roja se mezcla con agua y se utiliza para la purificación de aquellos que han estado en contacto con un cadáver. Esta ley se establece para la purificación ceremonial y simboliza la necesidad de ser limpiado del pecado y de la impureza antes de acercarse a Dios. Capítulo 20. Miriam muere en el desierto y experimentan escasez de agua. El pueblo se queja y murmura contra Moisés y Aarón. Ellos buscan la dirección de Dios, y Él les instruye que hablen a una roca para que brote agua. Sin embargo, en lugar de seguir las instrucciones precisas de Dios, Moisés golpea la roca 2 veces con su vara para obtener agua. Como resultado de su desobediencia, Dios declara que Moisés y Aarón no entrarán en la tierra prometida. El rey de Edom se rehúsa a que los israelitas pasen por su territorio. Además, narra la muerte de Aarón en el monte de Hor a los 123 años de edad. Capítulo 21. Después el rey de Arad ataca a Israel. El pueblo se arrepiente, y Dios les da la victoria. Además, Dios envía serpientes venenosas para castigar al pueblo, debido a su queja por la falta de agua y al desagrado con el maná. Muchos son mordidos y mueren. Desesperados, el pueblo se arrepiente y clama a Moisés para que interceda por ellos. Dios instruye a Moisés a hacer una serpiente de bronce y levantarla en un estandarte. Aquellos que miren la serpiente de bronce serán sanados de las mordeduras de las serpientes venenosas. Después acamparon en Obot. Luego Israel derrota a Sehón y Basán. Capítulo 22. Balac, el rey de Moab, teme al pueblo de Israel y envía mensajeros a Balaam para que lo convenzan de maldecir a Israel. Sin embargo, Dios se opone, ya que es un pueblo bendecido. A pesar de la advertencia divina, Balaam accede a acompañar a los mensajeros de Balac, pero solo habla las palabras que Dios pone en su boca. En el camino, su asna habla, y Balaam es detenido por un ángel del Señor que se le aparece con una espada. El ángel advierte a Balaam que solo hable las palabras que Dios le dé. Cuando finalmente llega ante Balac, en lugar de maldecir a Israel, Balaam pronuncia bendiciones sobre ellos. Capítulo 23. Balaam intenta maldecir a Israel 3 veces, pero en cada ocasión, Dios pone bendiciones en su boca en lugar de maldiciones. Balac se frustra, y Balaam profetiza sobre la grandeza futura de Israel. Capítulo 24. Balaam continúa pronunciando bendiciones sobre Israel y profetiza sobre el surgimiento de un rey poderoso de Israel en el futuro. Balac se enoja y envía a Balaam lejos sin recibir ninguna maldición. Capítulo 25. El pueblo de Israel comienza a participar en la inmoralidad sexual y a adorar a los dioses de Moab. Dios se enoja y envía una plaga sobre el pueblo. Fineas, el nieto de Aarón, toma una lanza y mata a un hombre y una mujer que estaban pecando, lo que detiene la plaga. Capítulo 26. Se realiza un segundo censo de la población masculina, de 20 años arriba, apta para el servicio militar en las tribus de Israel. Este censo tiene lugar después de 40 años de travesía en el desierto. Los contados son 601.730, y su propósito es determinar el número actual de hombres para futuras divisiones y asignaciones de tierras. Capítulo 27. Las hijas de Zelofejad presentan su caso ante Moisés, ya que su padre murió sin dejar un hijo varón. Dios establece una ley que permite a las hijas heredar la tierra paterna en ausencia de hermanos. Luego se nombra a Josué como sucesor, y se convertirá en el líder de los israelitas, y Moisés pondrá parte de su autoridad sobre él para que la congregación le obedezca. Capítulo 28. Se establecen los sacrificios diarios, semanales y mensuales, que deben ofrecerse en el tabernáculo en momentos específicos del año. Capítulo 29. Se detallan las celebraciones y los sacrificios que deben ofrecerse durante las festividades del 7º mes, incluyendo el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 30. Se establecen las leyes relacionadas con los votos y los juramentos, tanto para los hombres como para las mujeres. Capítulo 31. Dios ordena a Moisés que se vengue de los madianitas por haber seducido a los israelitas y haberles llevado a la idolatría. Los israelitas matan a todos los hombres de guerra de los madianitas, incluyendo a 5 reyes madianitas y a Balaam. Después de la batalla, los israelitas toman el botín y lo reparten entre el ejército y toda la comunidad de Israel. También se les ordena purificarse y pasar por un ritual de purificación antes de poder ingresar al campamento. Capítulo 32.
Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés solicitan quedarse en el lado este del Jordán, en lugar de entrar en la tierra prometida. Moisés acepta su petición con la condición de que ayuden a las otras tribus en la conquista de la tierra. Capítulo 33. Se registra un resumen de los lugares donde acamparon los israelitas durante sus 40 años en el desierto, desde su salida de Egipto hasta su llegada a las llanuras de Moab. Capítulo 34. Dios da instrucciones sobre las fronteras y la división de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Capítulo 35. Se designan 48 ciudades para que los levitas las habiten, lo cual se describe como parte de su herencia en medio de las tribus de Israel, y también ciudades de refugio para aquellos que cometieron homicidio involuntario, y se establecen leyes sobre la venganza del derramamiento de sangre. Capítulo 36. Las hijas de Zelofejad se casan con miembros de su propia tribu para que la tierra heredada no se transfiera a otra tribu. Esto establece una ley sobre la herencia en casos especiales.